que no somos ni 40 personas en este momento. Un total de 62 estudiantes se realizaron el primer examen parcial, de los cuales algunos solo se hicieron el examen, otros no lo hicieron, etcétera. Y entonces eso me da la pauta que hay más de 60 personas. Vamos a dar unos minutos más. Para mientras, pues recuerden las instrucciones del curso: cámara encendida, micrófono apagado y pues la atención debida. ¿Cómo les fue en el examen parcial? ¿Qué tal lo sintieron? Conmigo es bastante práctico y yo pregunto lo que hemos estudiado acá en la clase, ninguna pregunta externa o ajeno a la misma, pero ya dentro de un momento vamos a desarrollar y a responder el examen, sobre todo para resolver dudas. Recuérdense que el viernes, bueno, este viernes 17 tenemos nuestro segundo examen parcial, es decir, la clase de hoy y la de miércoles, y el próximo viernes va a ser la publicación de zona. También se les hace un recordatorio que después de cada clase se deja el espacio habilitado y se les envía el link para los laboratorios correspondientes, los cuales en conjunto suman 25 puntos de zona. Con el simple hecho de realizarlos, pues ya tienen ustedes la zona de vida. El día jueves tuve la oportunidad de saludar a algunos compañeros de la sección en una actividad interinstitucional que se celebró. Me complació ahí saludarlos y saber que algunos de ustedes pues están haciendo las pasantías correspondientes, otros están llevando casos, las clínicas los fines de semana, etcétera. Bueno, y aparte de eso, pues también tengo el gusto de conocer a algunos otros estudiantes fuera del curso. Bueno, solo previo a iniciar, no sé si estará presente Juan Carlos Cojolón, también Tobar Antonio Moisés Fernando o Moisés Fernando Tobar y José Carlos Mendoza. Me llaman la atención los compañeros, simplemente pues si se pudieran pronunciar o saber si están conectados estos tres compañeros. Ahora todo tiene sentido, ya sabemos por qué tienen esas notas entonces, porque no están en clase. José Carlos Mendoza, Moisés Fernando Tobar y Juan Carlos Cojolón. Si los conocen, ahí les dicen que se comuniquen conmigo, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a empezar resolviendo el examen, como les digo, y cualquier duda que tengan, pues la pueden plantear luego. Ya vamos a empezar con el tema de hoy, que en 2 clases vamos a desarrollar el texto número 2 que fue compartido en su oportunidad, que se llama Historia de la Criminología. Bueno, se ve en pantalla, ¿verdad? ¿Todo bien que me confirmen? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de las preguntas. Y si hay alguno que todavía no está convencido con la respuesta correcta, pues podemos platicarlo. Y esta noche, pues, debatir entre todos los compañeros. Bueno, pues me voy a dedicar ahorita al laboratorio y ahí les dicen a los compañeros que la clase ya empezó. Por eso es que los voy a admitir hasta después, si no, no vamos a avanzar. Bueno, vamos con la primera pregunta, que básicamente es de lo que hemos hablado todas estas sesiones, sobre la definición de criminología, una de las tantas definiciones que hemos podido compartir, en donde básicamente está describiendo las características de la misma. La respuesta correcta es verdadera, sin embargo, todavía hay algunas personas que no leyeron la definición de criminología como ciencia sintética, transdisciplinaria, natural, social y no jurídica. ¿Por qué? Porque no se trata de derecho penal, ¿verdad? Cuya finalidad es preventiva. Y como es preventiva, se encarga del estudio de las causas de las conductas antisociales y del sujeto que las comete. Siguiente pregunta. El objeto
principal de estudio de la criminología son las conductas asociales y los sujetos que las cometen, quiero creer que hubieron 19 personas que anotaron verdadero porque no leyeron bien la pregunta. Recuerden, el objeto principal de estudio de la criminología son las conductas antisociales. ¿Por qué? Porque van en contra del bien común, atentan contra la colectividad, mientras que las asociales no tienen esta característica. Simple y sencillamente se realizan en la clandestinidad. Bueno, entonces la respuesta correcta era falsa. Siguiente. La forma de conducta parasocial es la que va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales y lesiona las normas de convivencia. Falso. ¿Por qué razón? Porque esta definición explica la conducta antisocial de la que hemos hablado anteriormente. En el sujeto asocial predominan las conductas en las que se aparta de la sociedad, no convive con nadie, es independiente y no aporta nada al bien común, pero tampoco lo transgrede. Esto es verdadero o falso. Correctamente, verdadero, que la mayoría la tuvieron correcta. En virtud que la criminología es una ciencia de aplicación práctica que estudia las conductas antisociales y las causas para evitarlas, su principal finalidad es la prevención del delito. Verdadero, esto dentro del subtema de la finalidad de la criminología prácticamente y en resumen es la prevención del delito. Por eso es que es necesario conocer esas conductas antisociales para evitarlas. En vista que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, el método para su estudio y desarrollo es el método científico, que especialmente o específicamente utiliza la educación de enseñanza-aprendizaje. Eso de enseñanza-aprendizaje, cuando estaba desarrollando el examen, quizá lo leí por ahí o lo vi en alguna publicidad del Ministerio de Educación o algo por el estilo, porque nunca hemos hablado en la clase sobre enseñanza y aprendizaje, solo sobre el método de la observación y la experimentación. Por lógica, entonces, la respuesta era falsa. Sin embargo, hay algunas personas que se fueron con la finta, como decimos, ¿verdad? Hablando de la observación, esta es una técnica de investigación que constituye una importante herramienta para la criminología, porque recopila, organiza e interpreta los datos. Completamente falso, porque esta definición describe el concepto de estadística. Las ciencias criminológicas son ramas, divisiones o aplicaciones de otras ciencias que están bien definidas. Pero en el momento en el que se integran a un todo llamado criminologías, pues se les agregan la connotación de criminológicas verdadera, denunciados y no tenían ningún cambio. La medicina forense es una herramienta de trabajo de la criminología que sirve para determinar el lugar del crimen a través de procedimientos de búsqueda, descubrimiento y verificación científica. La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque esta definición pertenece a la criminalística, no a la medicina forense. Y finalmente, la primera serie, la psiquiatría forense es una ciencia médica que auxilia a la criminología a través del estudio de enfermedades mentales, específicamente en los problemas médico-jurídicos que se enfrentan. Verdadero. E incluso fíjense cómo no solo se le da la connotación de auxiliar de las ciencias penales, sino que todo el sistema jurídico, y les ponía yo el ejemplo de la prueba de ADN dentro de un juicio civil de paternidad. La segunda serie era de respuestas múltiples, no de falso y verdadero, y es decir que dentro de las opciones estaba el enunciado correcto, ustedes tenían que marcar cuál era. ¿Quién fue el primero en utilizar el término criminología como tal? Efectivamente, el antropólogo francés Pablo Topinard. Cuando se afirma que la criminología es una ciencia porque tiene un objeto de estudio bien determinado, un método de investigación, reúne y aporta además conjunto de conocimientos y esos conocimientos están ordenados, nos referimos a los autores que niegan la criminología como ciencia, que la aceptan o que son intermedios, es decir, que son teorías o autores eclécticos. Pues, como la mayoría tuvo correcta,
son autores que aceptan la criminología como ciencia. ¿Por qué razón? Porque está describiendo los elementos o características de la ciencia en la pregunta. Siguiente pregunta. En criminología, el fenómeno antisocial puede analizarse en 3 distintos niveles. Pero hablando de este nivel en específico, va a estudiar la conducta antisocial propiamente dicha, así como los factores y causas que concurrieron para producirla. Entonces, como estamos hablando de una conducta, se estudia en el nivel del crimen, no así del delito. ¿Por qué razón? Porque no es derecho penal, ni criminalidad, porque no estamos hablando de un espacio y tiempo determinado, ni del sujeto criminal. Penúltima pregunta. Las ciencias penales que se dedican al estudio del delito, del delincuente y de las penas desde distintos puntos de vista se clasifican en ciencias empíricas y ciencias normativas. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos hablando del conjunto. Ya después, qué tipo de normas o ciencias pertenecen a cada clasificación, pues eso es muy aparte. Entonces, si se dan cuenta, las otras opciones carecían, valga la redundancia, de tener una opción o posibilidad de ser verdadera. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de ciencias formales y materiales, tampoco de ciencias ideales y fácticas, ese término no sé dónde lo habré escuchado, y mucho menos de las ciencias del ser y del deber ser, porque no hemos abordado eso durante la clase. El término correcto son ciencias empíricas y normativas. Y finalmente, la última pregunta nos dice el siguiente enunciado, que es la ciencia que se encarga del estudio de las normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio sancionador o punitivo del Estado. Es decir, qué conductas son punibles y la pena que corresponde en cada caso se complete o se efectúe. Sin necesidad de haber varias respuestas, ya todos sabemos que nos referimos al derecho penal. Bueno, ahí hay varios compañeros escribiendo. Vamos a ver qué nos dicen. Disculpen, ¿me pueden dejar ingresar a clase? Nos dice una compañera, Elba. Sí, sí la vamos a dejar ingresar. Lo único es que estaba explicando el laboratorio, el examen. Qué exigentes los compañeros. No solo son las 7:19. Bueno, ¿qué les pareció el examen? ¿Alguna duda? ¿Alguien todavía no está de acuerdo? ¿Alguna pregunta que les causó tema más allá de saberla leer e interpretar? Les escucho. Han estado muy callados. Bueno. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy porque sí hay bastante texto que desarrollar. Solo me confirman, por favor, que se vea el documento que tengo preparado para el segundo examen parcial que se llama Historia y Evolución de la Criminología. Solo ese tema va a entrar para el segundo examen parcial. Dentro de este texto hay otro tema, pero eso lo vamos a dejar para el examen final. Entonces, de lo que desarrollemos hoy y el día miércoles, vamos a entrar en temas para examinar. Creo que mejor lo voy a compartir como una sola ventana para que no perdamos mucho tiempo en estar entiendo a los compañeros. Muy bien. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Sí estamos todos en sintonía, criminología y política criminal. Historia y evolución de la criminología. Voy a resumir esta parte explicándolo de la manera siguiente. Todos hemos estudiado, a grandes rasgos por lo menos, la historia del derecho penal, principalmente en el curso de Derecho Penal 1. Pero no vayan a confundir lo que hemos aprendido de la historia y evolución del derecho penal con la de la criminología. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos episodios, algunos momentos dentro del desarrollo de la historia del derecho penal que sí se asemeja mucho a la criminología. Entonces, para dividir la historia de la criminología la vamos a dividir en 4 partes.
la fase precientífica, en donde en este episodio o estadio, como no había ninguna ciencia ni sociedad desarrollada, pues como la conocemos en la actualidad, las explicaciones de la criminología obedecen más a connotaciones religiosas o mágicas o de carácter filosófico. La segunda fase es la medieval, entonces aquí ya existen los antecedentes de las ciencias, que en esa, o en la actualidad ahora, a estos episodios se le conoce como pseudociencias, ¿verdad? Todavía no tenían ese carácter como la conocemos en la actualidad, y hasta esa parte nos vamos a quedar el día de hoy, porque posteriormente los otros dos episodios de la criminología es la de los precursores, perdón, o eh, primeros exponentes de la misma. Yo creo que todavía vamos a avanzar en este tema, sobre todo para efectos del laboratorio que tienen después de la clase. Y finalmente, si vamos a dejar para el próximo día de clases, la intervención de los pensadores del Renacimiento, lo cual da inicio con la escuela positiva y la escuela clásica, y finalmente la fase moderna, que es donde nos encontramos en este momento. Bueno, vamos a dar inicio entonces. A ver, Andrea Sean, en la fase, perdón, precientífica, vamos a ver los primeros orígenes y desarrollos teóricos de la criminología como ciencia. Primer punto, tenemos al hombre primitivo. ¿Cuáles son los aspectos que más sobresalen de esta primera apreciación, Andrea? ¿Qué es lo que le llama la atención a usted? De que antes, más que todo, no existía la criminología, porque poco a poco fueron desarrollando todo esto, ¿verdad? Eso sería. Le voy a ayudar, le voy a dar un chivo. Lo que más llama la atención de este episodio es lo que tenemos resaltado con color amarillo. Cuando no sepan qué decir, lean ahí lo que está con color amarillo. Esas son pequeñas pistas que yo les dejé a ustedes para hacerlos hablar. Sería el tótem. ¿Pero qué entiende usted por eso? ¿O lo ha escuchado alguna vez? Yo sí, antes de haber estudiado criminología, yo sí lo había escuchado en películas, en series o en textos que no precisamente son de derecho. ¿Y usted? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esas palabras? Más que todo es como un mito, así, ¿no? Muy bien, usted sí dio en lo correcto. Si habláramos de Guatemala, ahí le tendríamos que agregar la palabra nahual, ¿se recuerdan? Eso es algo muy propio de nosotros y muy mitológico. Pues bien, entonces, al rescatar de las nociones criminológicas en el hombre primitivo, simple y sencillamente tienen ellos connotaciones de fábula o de mitología, como bien lo digo. Entonces, en resumen, no existe criminología como tal en el hombre primitivo. Básicamente ellos concebían que todos los fenómenos pasaban por fuerzas sobrenaturales y que obedecían muchas veces a los dioses o simplemente a la lluvia, a las tormentas, etcétera, ¿verdad? Entonces no tenían ellos la profundidad de analizar qué era lo que pasaba. Pero después ya se crean las primeras civilizaciones muy importantes que nos contribuyeron bastante, y una de las más grandes y las primeras es la civilización de Mesopotamia. Denis Gerardo, ¿qué es lo más rescatable de esta segunda etapa? Buenas noches, licenciado. Tal vez lo que podemos decir es acerca de que ya se empezaba a implementar, aunque ellos no sabían, la política de la criminología o criminológica. Pero desde el punto de vista jurídico, penal, ¿qué nos llama la atención? Pues que ya estaban comenzando pues
a crear el derecho. Ahí le voy a dar una clave, está dentro del texto, lea lo que dice el texto. Que también empezaron a crear jueces para no tener lo del abuso de lo divino, que prácticamente todo inició por las creencias, ¿verdad? De un ser divino, de que todo estaba en la conciencia, de no hacer o de hacer. Le voy a dar la clave, lo más rescatable de la civilización de Mesopotamia es el código de Hammurabi. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de esto en derecho penal, verdad? Que es el primer código en materia de derecho, que hasta antes no existía. Voy a volver a presentar el texto porque se me fue de pantalla. Creo que no puedo compartir el texto, me está dando un error o problema, pero ya todos ustedes lo tienen también el material consigo. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ya lo están viendo. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Gracias. Sí. De las civilizaciones antiguas, la más rescatable y de la que nos vamos a detener unos minutos para explicarla es la civilización de Egipto. Milady Yuk, ¿qué es lo que más rescatamos de esta civilización? Buenas noches, licenciado. Que fueron los primeros en inventar métodos de identificación criminal. Excelente, gracias compañera. Cuando les pregunte algo sobre una civilización, contéstenme esto, así simple y sencillamente. Dejen de inventar que un montón de cosas porque simple y sencillamente nos atrasamos. Centrémonos en esto, en lo más importante que está de cada tema. Gracias. Fueron los primeros en inventar métodos de identificación criminal. Cuando nos referimos a identificación criminal, son técnicas para individualizar e identificar al sujeto criminal. Jessica Escalón, usted tiene o puede ver en pantalla el texto. No, licenciado, se puso color negro. Pero usted tiene el texto en su teléfono, en su computadora o algo por el estilo. Ya lo puedo ver, licenciado. Gracias. Por favor, ahora en la civilización china, que miren, si se dan cuenta acá, estamos haciendo un recorrido cronológico, desde las civilizaciones más antiguas hasta ya, pues donde se suscribe o nace la historia antigua como tal. Bueno, dentro de la civilización china, desde el punto de vista penal o criminológico, ¿qué es lo que más se destaca? Que implementaron la mentalidad de confusión. De Confucio, es un gran filósofo chino, pero ¿por qué utilizaban esto? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Para analizar el fenómeno criminal y afirmar, perdonen ustedes por eso, para analizar el fenómeno criminal y afirmar que existen 5 clases de delitos. Bueno, mejor voy a avanzar con la clase, porque si no, definitivamente nos vamos a quedar ahí y no estoy logrando el objetivo deseado. Yo quería que ustedes hacerlos, que intervinieran en la clase porque no participan, pero bueno, ya me di ya entendí que no lo voy a lograr de ninguna forma. Vamos a avanzar aquí dentro del desarrollo de la historia propiamente desde el punto de vista criminológico. Luego nos pasamos a la civilización de Israel. Todos sabemos, ¿verdad? El libro más famoso y leído, reproducido del mundo es la Biblia, en donde es conocida y considerada por muchos como un tratado de criminología, porque le da una connotación o explicación religiosa al factor
de la criminalidad y cómo repelerla. ¿Por qué? Porque a través de un castigo divino o mediante la concepción del pecado se está creando en el lector la conciencia de no cometer actos criminales. Luego los griegos, como todos sabemos, fueron muy pioneros, desarrolladores y creadores de varias ciencias y no hay en la actualidad ningún arte o ciencia en la que los griegos no hayan destacado. Y desde el punto de vista criminológico no es la excepción. Hay varios pensadores, filósofos y creadores griegos que sobresalen en este tema. Y aquí solo menciono algunos. Por ejemplo, Protágoras, él establecía él desarrolló la teoría de ejemplaridad de la pena, la cual consiste en que debe tener una función de prevención criminal o general. Luego Arquímedes, todos hemos tratado o hemos leído de los fundamentos o los principios de Arquímedes, principalmente en las ciencias naturales. Pero también él desarrolló, y recordemos que cuando hablamos de criminalística estamos hablando de aspectos puramente de laboratorio, de experimentación. Entonces fue pionero en esta técnica. Y así tenemos los posteriores pensadores que no vamos a entrar en detalle con tal de desarrollar y avanzar con la clase, pero pues que ustedes les queda de tarea pues darle una profundidad. Luego tenemos la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, también un gobernante y conquistador griego, pero ya se adentra dentro del territorio de los egipcios la conquista, que en ese tiempo era gobernado por el ejército persa o el imperio persa. Fue ganando territorio Alejandro Magno y entonces así es como crea esta ciudad. Y la principal característica en materia de criminología es el avance e inicio de la medicina forense. ¿Por qué? Porque ya se solicitaban autorizaciones para el examen médico de los cadáveres de los sujetos criminales o quienes habían cometido algún delito o conducta desviada en esa sociedad. Bueno, luego del Imperio griego, y yo creo que nuestros antecesores directos, sobre todo en materia jurídica, los creadores del jus civile y jus naturales y el latín es el Imperio romano. Pues también, ¿verdad? No hay excepción en materia de la criminología. Se destacan dos pensadores o principales exponentes en materia de criminología en el imperio o civilización romana. El primero de ellos es Marco Tulio Cicerón, que fue emperador romano, y explicó que el crimen se originaba desde la línea estoica o de la desviación según el entorno en el que se encuentra. Ahí van a ver cómo esto es la piedra angular de teorías actuales, como por ejemplo la teoría del etiquetamiento, que vamos a desarrollar en las últimas clases. Y el otro pensador que destaca es Lucio Anneo de Séneca, quien fue considerado el más grande criminólogo de la antigüedad. ¿Por qué razón? Porque desarrolló el análisis psicológico como un mecanismo para explicar las causas del crimen. Yo le anotaría que entonces estamos hablando del primer antecesor de la escuela positivista. Cuando la veamos van a entender ustedes por qué me refiero. Pero bueno, así es como concluimos con la primera fase de la historia de la criminología, que es la civilización antigua. Posteriormente ya damos un avance y desarrollo a lo largo de la historia, nos posicionamos en la Edad Media. ¿Dónde inicia la Edad Media? Pues con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerden que después del gran Imperio Romano que conquistó casi toda Europa y Asia, se dividió en dos porque era imposible poder manejar para un solo gobernante el tan vasto imperio. Y entonces el Imperio Romano de Occidente, en el año 476 ya de nuestra era, es derrocado por los imperios turcos en la famosa ciudad de Constantinopla en 1453. Entonces, a raíz o en esta época de la Edad Media, también conocida como la época del oscurantismo, porque la iglesia tenía controlada, por así decirlo, todos los territorios
territorios, los gobiernos y a la población mediante una cultura de teológica donde todo era castigado, sancionado por Dios, y que tenían amplio apoyo de los gobernantes de la época. Recordemos que hablar de la Edad Media ya no estamos hablando de imperios, sino de pequeños, no países como los conocemos ahora, pero sí de pequeños pueblos que estaban gobernados por un rey, un monarca, quien lo delegaba en los duques, etcétera, ¿verdad? Solo para posicionarnos en cuanto a la historia. ¿Y por qué dice que es el oscurantismo? Porque recordarán aquí ustedes que durante esta época, como no habían ciencias propiamente dichas y todo era de origen divino, existía la creencia de las brujas, del mal que imperaba en esa época, y entonces todo se sancionaba mediante la tortura. Pero vamos a ver específicamente a qué etapa le podemos atribuir esto. De los pensadores que más llaman la atención está San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, San Agustín interpreta la pena como algo saludable. ¿Por qué? Porque para la defensa social y regeneración de la persona que ha sido culpable o declarada culpable, el hecho de aceptar y cumplir una pena lo readapta y lo regenera como persona. Y veamos pues cómo esta primera concepción se asemeja mucho a lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los fines del sistema penitenciario, es la readaptación y la reinserción social. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, él en su aporte a la criminología establecía que el hombre, por ser hombre, por ser humano y no ser perfecto como Dios, está predispuesto a delinquir, es decir, a cometer delitos. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiende al mal. Entonces, la pena sería un castigo como un valor medicinal para la curación del delincuente y garantizar la seguridad pública. Bueno, esto es en cuanto a autores principales, pero ahora es el turno de hablar de las ciencias ocultas o las famosas pseudociencias, que vamos a ver que son simples aplicaciones o artes que no lograron desarrollar todos los enunciados que la criminología actual sí. ¿Por qué razón? Porque ya los estudiamos la semana pasada, no vamos a entrar en detalles, pero recuérdense de las características de la ciencia que tienen. En primer lugar, tenemos las ciencias ocultas, que son los antecedentes directos de las ciencias actuales. Y vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, la astrología, que se creía que la influencia de planetas repercutía en la criminalidad y según la fase lunar, así era como tenía cierto dominio sobre determinadas personas, no trascendió, pero sí es un antecedente de la ciencia actual de la astronomía. Por su parte, la alquimia, que era en ese entonces la combinación de metales y minerales, de elementos de la naturaleza, con tal de crear oro y etcétera, por ponerle algunos ejemplos, en la actualidad la conocemos como química, ¿verdad? Que ya se profundizó y especializó más. Bueno, entonces vamos a hablar de ellas, aunque, por ejemplo, de la astrología ya platicamos de ella. En cuanto a la quiromancia, ¿qué es la quiromancia? Es un arte supersticioso que permite predecir el futuro a través del estudio de la mano, las famosas bolas de cristal y cualquier otro de esos mecanismos que ustedes hayan visto o hayan leído de ellos. Sin embargo, en cuanto al estudio de la mano, si bien es cierto, en ese tiempo nunca obtuvo la característica de ciencia, sí fue un antecedente directo de la técnica de investigación actual, la famosa dactiloscopía, ¿verdad? La ciencia de las huellas o impresiones digitales y saber si están presentes en el cuerpo del delito, como por ejemplo, o en el arma homicida. De la astrología ya hablamos, pero nos vamos a la demonología, en el sentido que se recuerdan que yo les dije que esta ciencia, o mejor dicho, en esta época era caracterizado por la connotación religiosa que tenía, ¿verdad? La superstición, la existencia del mal o del demonio, que pues no vamos a entrar en detalle en cuanto a su existencia o no, pero yo los quiero posicionar en este apartado de la historia porque aquí es donde estuvo en pleno auge la Inquisición.
pero no la Inquisición como sistema inquisitivo que lo estudiamos dentro del derecho penal y dentro de desarrollo y evolución del derecho penal, sino la Santa Inquisición como esos mecanismos por medio de los cuales se aplicó las penas de tortura, penas inhumanas, tratos crueles. ¿Y por qué razón? Porque como la confesión era el medio de prueba principal en ese tiempo, olvídense ustedes de que existía la prueba documental de peritos, testigos, etcétera. Ahí la confesión era la prueba reina. ¿Y cómo lográbamos la confesión del sujeto sindicado? Pues aplicándole tortura, ¿verdad? Y como no habían garantías procesales, ni siquiera un derecho a un abogado defensor, pues se podía hacer todo lo que se imaginaran ustedes. Entonces, dentro de la Inquisición, lo que más sobresale en el tema de la criminología y el derecho penal es este famoso libro, Mallens Maleficarum, o el mal de la pena, es el mal en su traducción. No me crean mucho, pero pues en latín este es el término correcto, pero básicamente lo que nos llama la atención es que, como les dije en un inicio, ¿verdad? Había una intensificada cacería de brujas, entonces se habilitaron penas inhumanas, bajo la creencia que el delito era el demonio o el diablo, y luchar contra el demonio era aplicar penas inhumanas. Dentro de las penas que llaman, o que recuerdo en estos momentos para ponerles algunos ejemplos, está la famosa guillotina, el ahogamiento, la separación de las extremidades por medio de caballos. Hagan de cuentas que amarraban al sindicado y lo ataban a 4 caballos o a 2 carretas y jalaban en sentidos opuestos. Lógicamente, ¿verdad? O cedían las carretas y los lazos o cedían las extremidades, y que pues el cuerpo era lógicamente el que cedía primero. Se los comento entonces solo para que ustedes tengan presente que en este momento de la historia no había derechos ni garantías procesales, mucho menos un sistema acusatorio como el que conocemos ahora. Bueno, finalmente, dentro de las dos últimas pseudociencias que llama la atención platicar esta noche, está la fisionomía, que es el estudio de la apariencia externa de los individuos. Y según la connotación externa que tenía, así podrían, en esa época, ¿verdad? Actualmente estas ideas ya han quedado fuera de uso o por lo menos de consideración, pero en esa época se creía que según su apariencia física, así era su actuar dentro de la sociedad. En resumen, y en pocas palabras, compañeros, el que tenía rasgos feos era predispuesto a delinquir, o el que tenía ciertas discapacidad física, por así decirlo, problemas físicos de desarrollo, pues también, ¿verdad? Ya era etiquetado como una persona delincuente. Dentro de los dos autores rescatables de esta pseudociencia, tenemos a Giovanni Battista de la Porta y a Jean-Gaspard Levatier, que tienen aquí en pantalla pues los principales ideas de cada uno de ellos. Y finalmente está la frenología, que hagan de cuentas que era la psiquiatría y neurociencia o neurología de la época, solo que lógicamente en ese momento histórico no teníamos los avances tecnológicos ni las herramientas que tenemos en la actualidad. Entonces, lo que estudiaba o lo que podía estudiar en el momento, porque de querer estudiar ellos quisieron haber profundizado mucho, pero como no tenían los aparatos tecnológicos que hoy sí tenemos, simple y sencillamente se dedicaron al estudio de la forma del cráneo y pues en los cadáveres la disección y analizar el cerebro, pero puramente físico, ¿verdad? No a las enfermedades mentales que pudieran padecer las personas. François Joseph Gall fue el primero o el máximo exponente de esta pseudociencia. Bueno, dejamos por una parte aquí esta segunda etapa o estadio de la historia y evolución de la criminología, y hoy nos vamos a centrar, o finalmente para analizar la clase de hoy, vamos a centrarnos en los precursores,
precursores en el sentido de que hasta hoy en día siguen siendo altamente reconocidos y como padres o pioneros de las ciencias y teorías que tenemos en la actualidad. Y si nos vamos a la connotación de qué significa la palabra precursor, es el inicio de algo. Y ese algo es la criminología como tal. Bueno, iniciemos también en orden cronológico. El primero en aparecer es Santo Tomás Moro, también todos hemos oído hablar de él. Su obra trascendental o pionera se denominó Utopía, publicada en 1516, y que dio lugar a conocer realmente cuál era la posición del criminal dentro de la sociedad. Fue una de las principales ideas de lo que hoy conocemos como etiología criminológica o los factores del crimen. Y al conocer los factores del crimen, ya podemos desarrollar una política criminológica actual y por consiguiente la prevención del delito, que es lo que estamos buscando. Luego tenemos a John Howard, que trascendió en la historia como el hombre que viajó 50,000 millas estudiando cárceles, principalmente en todo el Reino Unido, es decir, Inglaterra, Gales, Escocia y el resto de Europa. Publicó su obra en 1777, la cual describe, mejor dicho, las condiciones de las prisiones en Europa en esa época. No se parecían en lo mínimo a las condiciones actuales, que si en la actualidad son precarias y no para nada productivas, en la época era mucho peor. Entonces esto sirvió para promover una reforma al sistema penal de la época y así se le conoce como el pionero, pues, o uno de los pioneros del sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque proporcionó o brindó recomendaciones básicas, que ahora pues es un principio general que todos conocen, pero en esa época fue sobresaliente, fue revolucionario. ¿Cuáles son? Primero, dividir a las cárceles, a las personas o a los prisioneros de las cárceles por sexos. Eso es algo común, lógicamente. En la actualidad nunca vamos a encontrar una prisión mixta. Siempre todos los centros preventivos, tanto de prisión preventiva como cumplimiento de la pena, están divididos entre hombres y mujeres. Como por ejemplo también los adultos están separados o divididos de los menores de edad, que si bien es cierto, y ahí pues hay mucha tela de dónde cortar, en cuanto a los menores de edad, que su índice y su efectividad de criminalidad es igual o mucho peor que la de los adultos, necesitan, según la Ley Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, centros de tratamiento, procedimiento y cumplimiento, no de la pena, sino de las, ni siquiera se llaman sanciones, sino se llaman limitaciones que impone la ley en centros especializados, que no se llaman centros de detención, solo se llaman centros de cumplimiento de las sanciones para menores de edad. También los enfermos mentales en esa época todos estaban mezclados en un mismo recinto, pero ahora pues ya vemos que los enfermos mentales, como son inimputables, no pueden estar en el mismo lugar que los privados de libertad. Entonces para ellos existe, en el caso de Guatemala, por ejemplo, el Hospital de Enfermedades Mentales Federico Mora. Y otras recomendaciones básicas como mejores normas de higiene, de alimentación, etcétera, fueron fundamentales. Vemos pues cómo esos principios se aplican en la práctica. Con este personaje sí quiero profundizar un poquito más, que se llama Jeremy Bentham. Bueno, ya no les pregunto si lo han escuchado, si han escuchado sus creaciones, porque solo al verles los rostros de asombro me doy cuenta que no, pero Jeremy Bentham trascendió y todavía se reconoce en la actualidad como el creador de los modelos actuales de prisión. ¿Y cómo se le llaman a estos modelos que siguen siendo utilizados? El famoso sistema panóptico. El sistema panóptico fue revolucionario porque vino a cambiar la estructura arquitectónica de los centros de privación de libertad de la época y lo simplificó en el sentido que se creó o se dispone que exista una torre de vigilancia en el centro que puede ser custodiada por pocos guardias y alrededor de la misma existan los bloques de las prisiones y de los privados de libertad. Vino a revolucionar el tema porque hasta entonces no se tenía ni siquiera una idea clara de cómo
debía ser una cárcel en cuanto a su diseño físico. Bueno, y entonces aquí ya nos vamos relacionando con temas y con autores que conocen. Y aquí sí, si no han escuchado a César Beccaria, ahí sí yo, no sé, los regresaría a Derecho Penal 1. No, son bromas. Yo sé que todos hemos hablado de César Beccaria. ¿Por qué? Porque él hizo una dura crítica al sistema inquisitivo, desarrolló la escuela clásica del derecho, y su obra con la cual se inmortalizó y hoy, casi 400 años después, lo seguimos hablando de ella, es el libro denominado De los delitos y de las penas. Hace una dura crítica al sistema inquisitivo porque no habían garantías procesales mínimas, todavía se seguían aplicando temas relativos a las penas crueles e inhumanas y tratos inhumanos. Pero entonces propuso varias recomendaciones básicas. Primero, reestructurar el sistema penal, que es el sistema penal acusatorio, como lo conocemos en la actualidad. Segundo, fijar barreras a la potestad estatal de castigar, es decir, ya poner límites, ¿verdad? Que no sobrepasen el jus puniendi de un Estado. Y para eso existe o sirve el derecho penal. Y otro aporte muy fundamental, pues, garantizar de mayores derechos, garantías procesales a los indicados, tal cual como hoy los conocemos. Por eso yo les digo que César Beccaria es considerado como el antecedente directo de la escuela clásica. Luego nos vamos con un filósofo y sociólogo muy reconocido también, Juan Jacobo Rousseau. Su obra icónica fue El contrato social, en 1762 fue publicada, y en el punto de vista o campo de la criminología sobresale porque él en esta obra, El contrato social, él nos cambia la idea que se traía desde la Edad Media y nos dice, el hombre por naturaleza es bueno, es la colectividad, vivir dentro de la sociedad que lo corrompe. Por tal razón, si un Estado está bien organizado, existirán pocos delincuentes. Pero bueno, toda tesis tiene que tener su antítesis y el correspondiente autor que la contradiga. Y entonces quien lo contradijo en la época fue Thomas Hobbes, otro gran historiador muy reconocido. Su obra pionera es el Leviatán, tal vez han oído hablar de ella, en donde él considera lo contrario. Él establecía que el hombre es el lobo del hombre, eso es lo que es su tema central. Entonces, en pocas palabras, todos los seres humanos estamos en constante guerra. Es más, es la sociedad la que lo regenera, manifestaba Thomas Hobbes, mientras que Juan Jacobo Rousseau decía lo contrario, ¿verdad? Que era la sociedad la que lo corrompía. Ideas antagónicas, pues que también llama la atención analizar en este recorrido de la criminología. Ya luego nos vamos a los últimos tres autores, y con esto finalizamos, que estos sí ya están más cerca sobre todo de los estados-nación como los conocemos en la actualidad. El primero de ellos fue Felipe Piniel, conocido como el médico de la prisión. Su labor fue humanitaria para mejorar las condiciones de los presidiarios. Él, dentro de sus obras, destaca el Tratado Médico Filosófico, en la cual viene a revolucionar las técnicas en cómo eran tratados los enfermos mentales de la época, y que en la actualidad pues son antecedentes directos de la psiquiatría como la conocemos ahora. En sí, ¿qué es la psiquiatría? Pues el análisis y estudio de las enfermedades mentales y clínicas de las personas. Charles Darwin, si bien es cierto, él es más conocido dentro del campo de las ciencias naturales, sobre todo por su obra El origen de las especies y de la constante evolución, eso sí, todos hemos oído hablar de ellos. Básicamente él establecía que solo las especies más fuertes son las que sobreviven. Por lo tanto, si las especies continúan en su estado natural por siempre, y
ambiente y el mundo a su alrededor evoluciona, se van a extinguir. Entonces, él establecía que para que una especie continúe existiendo, debería evolucionar, adaptarse a las condiciones que le rodean. Si nos vamos o nos llevamos estos principios al ámbito penal o criminológico, establece que el hombre está íntimamente relacionado con otros seres vivos, específicamente con otros animales. Entonces, su actual delictivo obedece a impulsos biológicos o al famoso instinto que poseen, ¿verdad? La forma de cómo controlarlo, pues es a través de las normas básicas de convivencia, educación, etc. Y finalmente, todos los que he desarrollado hasta el momento son autores europeos, pero es parte, y estadounidenses, pero es parte ahora de tocar algo de América Latina, y es el turno de hablar de Manuel de Lardizábal, primer penalista en América Latina. En 1782, escribió su obra denominada Discurso sobre las penas, en el cual examinaba todas las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Es así, compañeros, como se finaliza la tercera fase o etapa de la criminología, denominada los precursores, y finalmente nos quedaría la última etapa de la criminología, que ya es la fase científica. Aquí vamos a desarrollar autores como César Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garófalo, además de la escuela clásica y escuela positiva, que aquí sí, la escuela clásica y positiva del derecho penal es idéntica igual a la escuela clásica y positiva de la criminología. Es importante analizar estos extremos, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de la criminología y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Concluyo mi exposición y ahora les doy la palabra a ustedes si tuvieran dudas, comentarios o alguna reflexión que quisieran hacer con respecto al tema desarrollado el día de hoy. Todo está claro como el agua, así como los 25 puntos que sacaron en el primer examen parcial. Solo hubieron 8 personas que sacaron 25 puntos. La media está entre 21 puntos, 3, pero hay muy buenas notas, los felicito. Eso significa que están poniendo atención en la clase. Aunque como toda regla general hay sus excepciones, ¿verdad? Hay unos 7, unos 8 que dicen no puedo hacer nada al respecto. Quisiera analizarlos como los precursores de la criminología, pero aunque utilicemos los mecanismos actuales, va a ser difícil analizarlos. Pero en general, pues muy buenas notas. Si no tienen dudas al respecto, pues damos por finalizada la sesión de hoy. En unos minutos les traslado el link al grupo de WhatsApp para que puedan completarlo e ir sumando los puntos de zona. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿No? Bueno. Muy bien, damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias a todos por su atención.